pequeños espacios de milímetros de daño en áreas específicas hacen que hombres adultos de tu edad y de la mía pierdan completamente el lenguaje. Se llama afasia. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita en un adulto joven. A lo mejor yo ya no tanto, pero en un adulto joven nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Claro, que no lo utilicemos correctamente, esa es otra cosa. El cerebro es tonto en ese aspecto y le gusta sentirse, le gusta verse bien, le gusta si tiene su equilibrio correcto, ¿no? A los neurocientíficos se les ha llamado mucho que son muy cínicos, porque el cínico donde te dice, pues es que el amor no existe, madre, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Novus TV, un canal donde usted, hoy y siempre, va usted a aprender y obtener un granito de arena en ese océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y les mando un saludo cordial desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante. Y ya lo va usted a ver. Miren, recuerden que la premisa de este canal es desde que nacemos hasta que tenemos que pasar a otro plano, algo aprendimos. Y ese algo de aprendimos ha sido con la familia, con los amigos, la educación que vivimos, en el municipio que vivimos, en el barrio que vivimos. Todo algo vamos aprendiendo. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que no dejamos ese legado, que nos lo llevamos, que nada más nos recuerdan por eso. Por eso yo te invito a ti que me estás viendo, a ti que nos estás escuchando, que si tienes algo que aportar, algún tema, seas o no seas especialista, contáctanos y vas a ver cómo aquí vas a estar sentado y vamos a platicar ese tema que tú quieras dejar tu legado. Pero hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Y déjenme decirles algo. Dice Doyle, dice él que un espacio vacío hay que llenarlo. Así es el cerebro. Y el tema de hoy es el cerebro. Y déjenme comentar algo más. El cuerpo humano, yo considero de mi punto de vista, es algo perfecto, algo que nadie ha podido igualar. Nadie. En este cuerpo tenemos manos que se mueven a nuestro libre albedrío, piernas que nos llevan a donde queramos, tenemos un sistema de respiratorio, tenemos un sistema visual, un sistema auditivo. Somos una máquina completa, tenemos órganos como el hígado, tenemos un sistema digestivo, todo. Y hay algo también importante, que hay algunas partes que sí podemos depender. Más bien, podemos en el transcurso de la vida poderlo perder. Ejemplo, los riñones. Los riñones los podemos perder de los dos que tenemos, podemos perder uno y podemos seguir viviendo. Pero el tema de hoy, el cerebro, yo sé que con el especialista que vamos a platicar, con un gran amigo, un gran hermano, él nos va a decir si esta parte se pueda tocar. Porque entendamos algo, ahorita que yo estoy transmitiendo estas ideas, estoy hablando, estoy tratando de ser coherente con todo, es mi cerebro que está pensando el cómo decirles esto que les estoy comentando. Mire, recuerdo algo de donde yo le decía que tenemos una máquina perfecta, el cuerpo, el ser humano. Ya hablamos de clonación, ya hubo en 1996, que lo dieron a conocer en 1997, la oveja Dolly que fue clonada. Ok, y ahí la parte científica, la parte moral, la parte ética, se preguntaba, ¿y el ser humano también lo van a hacer? Y eso me trae a colación un libro que salió en 1818, el siglo antepasado, que lo hizo una inglesa que es Mary Shelley, que hizo el libro llamado Frankenstein, el pequeño Prometeo. Y también aquí aclarar, todos pensamos que Frankenstein es el ser que crea el doctor que se llamaba
Víctor Frankenstein, el cual hace de diferentes partes, de cuerpos, diferentes partes de cuerpos, crea ese ser y después con electricidad logra que ese ser tenga vida. Pero es una novela. Probablemente habrá científicos pensando en clonar a un hombre, pero hay algo que estamos claros, hasta el día de hoy no ha habido eso. Habrá computadoras que puedan ser más rápidas que nosotros en la parte de nuestro cerebro, pero nunca habrá computadoras que puedan suplirnos. Pero bueno, de todo eso y más queremos saber, porque yo tengo hay mucha curiosidad sobre conocer el cerebro, qué es lo que me permite a mí hoy estar sentado frente a ustedes, platicarles cosas, haber traído a una persona que es experto en la materia y que le pueda transmitir eso, pero él es el experto. Yo soy una persona que me gusta y que también, como todos ustedes, somos curiosos y queremos saber. Quiero saber eso, quiero saber qué es el cerebro, quiero saber lo de la memoria, qué es la mente, qué es la inteligencia, o sea, todo lo que en alguna ocasión cuestionamos o somos cuestionables, y también por qué a veces dejamos de recordar algo. Pero bueno, déjenme presentarles, pero antes de presentarles, y no se me vaya a pasar, denles ustedes un dedito arriba, por favor, y también suscríbanse al canal. Y sobre todo suscríbanse, porque entre más suscripciones haya, más personas van a poder saber sobre los temas que le estamos exponiendo, que como lo dije en un principio, el tema de hoy es súper interesante. Ahora sí, déjenme presentarle a mi gran amigo y hermano. Él es Orlando Eduardo Hansen Carrión. Él es doctor, él es egresado de la universidad de aquí de la UJAT, él es médico cirujano, es también licenciado en pedagogía, licenciado en psicología, especialista en rehabilitación por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, máster en neurociencias, y biología del comportamiento por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Tiene maestría en educación por la Universidad Maya de Chiapas, tiene maestría en neuropsicología por la Universidad Mesoamericana de Puebla, profesor e investigador de la UJAT en la División Académica de Ciencias de la Salud, en la licenciatura de médico cirujano, en las asignaturas de anatomía, neuroanatomía, fisiopatología y rehabilitación. Es médico adscrito del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE del Estado de Tabasco desde hace 18 años, y de aquí ha sido 2 veces director. Ha impartido cursos y conferencias, que es mucho, y entonces nos llevaríamos aquí gran parte del programa, y lo que a mí me interesa, y usted también, que le está invirtiendo su tiempo, es escucharlo a él. Mi hermano, bienvenido. Gracias, Roberto. Echar la mano, mi hermano. Muchas gracias por invitarme, gracias por esta cálida bienvenida. Te lo agradezco. Yo sé que yo tengo años de conocerlo, hemos compartido el pan y la sal, y siempre yo lo he admirado, porque ha sido una persona muy crítica, pero crítica, pero con esto. O sea, es decir, es una persona que ha estudiado mucho, lee mucho. Vean su currículum. Ahorita yo también, yo no sabía que ya tiene otras licenciaturas más en su haber, y eso te hace que tengas un cúmulo de información que puedas compartir. Yo sé que hoy vamos nomás a desgranar un poquitito de ti, pero yo creo que la invitación va a seguir eterna, y ya hemos estado platicando otro proyecto que tenemos, que lo vamos a aterrizar también. Y yo quisiera empezar con el tema Hansen. Le voy a decir Hansen porque, a pesar de tener todas esas credenciales, pues él es mi hermano, claro, y tenemos la gran confianza. Somos amigos. Y lo respeto y lo admiro. Es mutuo, amigo. Es mutuo. Te lo agradezco, hermano. Y te agradezco que hayas aceptado, ¿eh? Tú sabes que... Y qué bueno que podamos hacerlo hoy. Hermano, esa parte del cerebro, ¿no? A mí me queda claro que pues es nuestra parte motora, en el sentido de
nuestros pensamientos y todo. Pero vamos a dándole contexto. ¿Qué es el cerebro? Bueno, podríamos responder desde distintos paradigmas, pero basado en el paradigma fisiológico, el paradigma anatómico, el punto de vista cientifista biológico, es ese órgano central que controla precisamente al ser humano y que le da esa ventana hacia todo el exterior. Hoy sabemos precisamente que el cerebro es un órgano que ha evolucionado durante literalmente cientos de miles de años, millones de años basados en las teorías de Darwin y que hoy es precisamente como es, consciente de sí mismo, inclusive por algo hoy se nos denomina Homo sapiens sapiens, hombre que sabe, porque al final de cuentas el cerebro está consciente de sí mismo. Entonces el cerebro se erige como esa estructura fundamental donde se encuentran alojadas las funciones que nos permiten representarnos, ¿no? Durante siglos se pensaba, por ejemplo, que mucho de lo que sentimos y pensamos estaban alojados en otros lugares, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, le llamábamos, es que tienes una enfermedad del corazón cuando te estabas dolido por un mal amor, etcétera? Bueno, hoy sabemos que esto es controlado realmente por el cerebro, incluso por sustancias que el cerebro produce, neurotransmisores, etcétera. Y el cerebro controla realmente todo. El cerebro controla, al mismo tiempo obviamente depende de funciones muy estrictas y normalmente el cerebro es el encargado de mantener también, además de ese contacto con el exterior, un equilibrio por medio precisamente de sistemas específicos que tiene dentro de su división. No quiero entrar así como que súper específico a las divisiones: sistema nervioso central, periférico, sistema nervioso autónomo vegetativo, simpático, parasimpático. Es bastante extenso, sin embargo te puedo decir que todo esto es controlado desde las áreas más avanzadas del cerebro, que es la corteza, donde se encuentran grupos de neuronas las más especializadas, las más evolucionadas, y en ciertas áreas llamadas subcorticales, núcleos subcorticales, grupos específicos donde se encuentran también neuronas que van comunicándose entre sí para llegar a tener control de todo lo que somos, sentimos, pensamos, etc. Entonces el cerebro, usando una analogía moderna, reciente, es un supercomputador que controla toda nuestra economía, ¿no? Pero hace rato comentaba y también escuchaba a otros que son estudiosos de la neurociencia, decía que actualmente no hay una computadora que pueda hacer lo que nosotros podemos hacer, así que todavía no hay una computadora que pueda suplirnos, que sí nos superan en algunas cosas, ¿no? Claro. Como en sumar, en calcular. En velocidad. ¿No? En velocidad. En velocidad de procesamiento. Ah, ok. Digo, hace muchos años Carl Sagan, de los primeros grandes difusores de la ciencia, divulgadores científicos, decía que comparar el cerebro con una computadora de aquellos años, finales de los 70, 80, en cuanto a velocidad de procesamiento, era comparar un jet supersónico con un carro tirado por mulas. Era algo prosaico esa comparación. Sin embargo, es precisa porque pensamos muy bien, pero no tan rápido. E inclusive las personas con mayores capacidades intelectuales tienden a tener procesamientos, además de muy buenos, muy rápidos, y son de las diferenciaciones que existen dentro de las mediciones. Sin embargo, efectivamente, ninguna supercomputadora ha logrado la complejidad de los procesos, porque lo que tiene el cerebro, lo que compensa con no tanta rapidez, lo compensa con grandes complejidades. Un ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo, como es el lenguaje que estamos presentando, otros seres vivos tienen otros medios de comunicarse. Sin embargo, carecen de la complejidad del lenguaje que nosotros tenemos gracias a la interacción de varias partes de nuestro cerebro. No es solo una, sino varias partes del cerebro establecen lenguaje, ¿no? Pero ahí te voy a interrumpir. Pero el lenguaje es lo que nos diferencia de otros
animales. Sí, claro. Aquí se vuelve prudente diferenciar entre comunicación, lengua y lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros comunicarse, se comunican, por ejemplo, las hormigas por medios químicos. Segregan algunos químicos, se comunican entre ellas y saben por ese químico, eso andan, ¿no? Es una comunicación. Un lenguaje es precisamente un cúmulo de elementos que ayudan a especializar una forma de comunicación, y una lengua son ya procesos y especificidades en todo un proceso de comunicación, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, por eso se llama lengua de señas. La lengua de señas es una forma de comunicación dentro del lenguaje humano. Requiere tener, sin embargo, procesos en los cuales identificas un tipo por ejemplo, decir gracias, que esto es gracias en lenguaje de señas, o un aplauso, y que tienes un simbolismo. Entonces, todo el lenguaje tiene distintos elementos. Y el cerebro tiene que identificarlos. El cerebro, para que, si yo te digo ahorita que la palabra manzana, las áreas de tu cerebro que se están activando son varias, porque además de que te lo dije, automáticamente una imagen de una manzana. Al final de cuentas, eso es gracias a una corteza visual que tiene elementos grabados ahí de lo que es una manzana. En cambio, si te digo un traque de sushi, ¿qué es? No está grabado en tu cerebro, entonces no sabes nada, ni está grabado dentro de tu biblioteca auditiva, ni tu biblioteca, porque es algo que acabo de inventar. Y entonces, sin embargo, tu cerebro buscaría buscar algo que se asemeje, etc. Así de complejo es el cerebro, ¿no? Entonces, el objeto del cerebro y sus complejidades es tratar de acomodarnos y adaptarnos a donde estamos, ¿no? Pero, a ver, aquí hay unas preguntas que... déjame platicarte algo que también por ahí, investigándolo un poco, ¿no? Decía, es que quiero regresarme a lo que es lenguaje. La pregunta es, ¿qué nos diferencian de los animales, no? Y algunos neurocientíficos decían que es el lenguaje, por eso te decía la palabra lenguaje. Y hablaban sobre una pareja en Estados Unidos, dicen que crió a su bebé y a un chimpancé, o sea, los dos lo criaron. Y el chimpancé y el bebé fueron creciendo y pero haciendo lo mismo, ¿no? Fueron haciendo lo mismo. Cuando el niño cumplió 3 años y empezó a hablar, fue cuando ¡fum! Y el chimpancé se quedó ahí. Entonces, ellos van concluyendo con eso, creo que con esa parte que comentan es de que el chimpancé o ese tipo de animal puede imitar o tiene cierta, no sé si es la palabra inteligencia, no lo sé, de poder aprender eso, pero ya tratar de aprender un lenguaje así como el ser humano, yo creo que es la parte que nos diferencia, ¿no? No sé si hay una parte que... Es que nos diferencia 1% de material genético, y en ese 1% está la complejidad del cerebro. O sea, el cerebro de estos primates es similar a los del ser humano, dado que todo indica que somos primos, o todo indica que tenemos ciertas coincidencias en las líneas evolutivas, o por lo menos así lo marca ciertas teorías, como la de Darwin, que por cierto está hoy muy golpeada, pero eso es otro tema. Y se descubre que tenemos solo un por ciento de diferencia, pero ese 1% nos vuelve, o sea, que tenemos capacidades que estos primates no tienen. Se han encontrado, por ejemplo, primates que han aprendido a hablar gracias al lenguaje de señas. Sin embargo, jamás van a tener los niveles de complejidad, las capacidades de abstracción que el ser humano tiene. La capacidad de abstracción, que es algo, a distintas formas de abstracción. Por poner un ejemplo simple y llano y rápido, la abstracción matemática que todos vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, ellos tienen ciertos límites hasta dónde pueden abstraerse. Pueden resolver ejercicios simples, pero sus cerebros carecen precisamente del área, del espacio. El cerebro tiene algo que se llama circunvoluciones, que si todos nuestros
nuestros televidentes nos recuerdan una imagen rápida de un cerebro, son surcos, tiene como surcos y parece que se van adentrando. Todo eso es corteza cerebral que va hacia adentro, es una extensión más grande, por eso las circunvoluciones son tan importantes. Incluso en algunos trastornos que vemos en niños recién nacidos, uno en particular llamado lisencefalia, donde se vuelve más liso el cerebro, porque carece de esto y hace que tenga menor corteza y menor cantidad de neuronas. Y eso hace obviamente que estos niños tengan retrasos intelectuales cognitivos profundos, en los cuales inclusive llegan a carecer de lenguaje verbal, oral, el resto de su vida y se comunican por sonidos. No, digo, incluso cuando se analizan estos casos, sus conductas llegan a recordarnos precisamente a ciertos primates. Y ojo, no lo estoy diciendo de una forma peyorativa, lo digo precisamente con el respeto que me merecen estos niños, estos pacientes. Y lo estamos haciendo como un ejercicio científico donde pensamos cómo el cerebro llega a ser tan importante y cómo estas deficiencias que tienen estos pequeños, estos seres humanos, hace precisamente que ya no tengan esas capacidades. Y los que nos dedicamos, por ejemplo, a la rehabilitación y a todo esto, siempre luchamos por tratar de encontrar otras áreas del cerebro que compensen. Ahí entra una capacidad que tiene nuestro cerebro que no se ha encontrado de forma tan importante en otros primates, como es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro a adaptarse después de lesiones y que vuelva a aprender precisamente en el caso de lesiones o en el caso de algún evento traumático, patológico de cualquier índole, que vuelva a aprender precisamente usando otras áreas, porque el cerebro tiene esa plasticidad, ¿no? Entonces, digo, mi área es lo que hacemos, ¿no? Pero nada más para que, pues, puse el ejemplo para que dimensionemos entonces la importancia del cerebro. Pero, a ver, eso, me dijiste el 1% de qué? Del material genético. El material genético. Los primates, sobre todo, por ejemplo, los orangutanes y chimpancés, que son los primates más evolucionados en cuanto a su cerebro, a su sistema nervioso, se ha encontrado que tenemos una diferencia solo del 1% del material genético. Hace poco hacía una reflexión este nuevo divulgador científico autonombrado heredero de Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, que decía, bueno, imagínense, porque le hacían la pregunta, ¿no?, de por qué no nos han visitado seres de otros planetas, y él usaba este ejemplo, dice, si el 1% hace que los chimpancés sean animales que jamás van a crear una Mona Lisa, que jamás van a crear un David, que jamás van a crear todas las cosas que nosotros hemos creado, jamás, es imposible. Imaginémonos que fuéramos solo 1% diferente a una especie superior. ¿Te imaginas todo lo que ellos harían que para nosotros sería algo inconmensurable? O sea, no podríamos dimensionarlo en estos momentos, ¿no? Entonces, las proporciones a veces parecen demasiado grandes cuando lo vemos siendo nosotros, obviamente, la especie dominante. Digo, él lo usaba porque él como cosmólogo y astrofísico se respondió esto. En mi área, en mi campo, que en este caso es la neurociencia, la rehabilitación o la neurociencia aplicada a rehabilitación, pues sí, obviamente es muy interesante ver cómo pequeños espacios de milímetros de daño en áreas específicas hacen que hombres adultos de tu edad y de la mía pierdan completamente el lenguaje. Se llama afasia. Y te da cuando te da un cierto tipo de infarto cerebral, de accidente cerebrovascular, que es el nombre clínico que usamos. Y cuando vemos en estudios de imagen, son lesiones en zonas tan pequeñas, pero que están específicamente, y son personas que ya no pueden emitir precisamente palabras, ¿no? Hace rato decías esa plasticidad. No pueden eso que me estás comentando. Sí se puede. Claro. Dentro del armamento que usamos en medicina y en otras áreas de las ciencias médicas, como son, por ejemplo, las licenciaturas en comunicación humana, los fisioterapeutas, etcétera, tenemos cómo hacerlo. Hay factores que van a ayudar o a perjudicar el qué tanto podamos recuperar la edad de la persona, si era una persona sana, si era una persona que fumaba, si tenía enfermedades crónico-degenerativas previas, etcétera. ¿Por qué? Porque el cerebro está compuesto, al final de cuentas, por células. El cerebro está compuesto por células, por neuronas.
que son las células, las unidades funcionales del sistema nervioso central y que se comunican entre sí. Entonces, nosotros la neuroplasticidad la basamos en volver a enseñarle a comunicarse a estas neuronas, crear nuevas vías de comunicación con parte de sus componentes, axones, dendritas, etc. Y crear nuevas vías que traten de hacer esto. Pero si la persona obviamente está con, insisto, fumadora, con consumo previo de alcohol en grandes cantidades, lo cual habrá hecho que tuviera pobres tasas de recuperación celular, la recuperación se vuelve mucho más difícil, ¿no? Más complicada. Ahorita mencionaste neuronas. Dicen que son cuántas, miles de millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas aproximadamente, y eso después de lo que llamamos la poda neuronal que se da en la primera infancia, entre los 3 años aproximadamente, un poquito antes, dependiendo, puede variar, aunque hay un estándar. Existe algo que se llama poda neuronal. La poda neuronal se da porque tenemos un exceso de neuronas al momento de nacer, y suena un poco raro. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita en un adulto joven. A lo mejor tú y yo ya no tanto, pero en un adulto joven, sano sobre todo, 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Son las cifras más conocidas, aunque hay cambios, ¿no? En un niño pequeño estamos hablando que pueden llegar a ser hasta 300.000 millones de neuronas. Sin embargo, la poda neuronal es un proceso, es una variante de un proceso que nuestras células hacen que se llama apoptosis. La apoptosis, o llamada muerte celular programada o suicidio celular, es necesario cuando una célula que está y no está funcionando, lo que puede hacer es perjudicar, o que puede hacer algo que no está correcto, ¿no? Entonces, la poda neuronal lo que hace es agarrar y eliminar una cantidad de células nerviosas, de neuronas, que no están siendo utilizadas en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía el proceso de crecimiento, y eso no los va a volver menos inteligentes, no nos va a causar, insisto, es algo requerido. Estas podas neuronales varían dependiendo de la persona, del ser humano, del niño, de cómo está siendo estimulado, de hecho de algunas condiciones genéticas. Hoy algunas condiciones dentro de los trastornos, llamados trastornos de neurodesarrollo, en particular el autismo, sabemos que estas podas neuronales no se realizan adecuadamente, y sabemos hoy dentro de los estudios genéticos específicos del autismo en particular que la deficiencia en estos procesos de poda neuronal es un factor que llega a contribuir a la presencia también del autismo. Entonces, insisto. Esa parte que tú me estás diciendo que es algo natural de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, afecta entonces. Si no se realiza correctamente. La poda neuronal es necesaria. Se hace y se hace y varía. No tenemos forma de cuantificar qué tanto. Bueno, tenemos estudios de imagen ya muy modernos, muy avanzados, pero que no los tenemos a la mano de todos. Es decir, si yo quiero ir a ver, vamos a hacerle un estudio a este niño para ver cómo salió de su poda neuronal, en nuestro país es algo muy complicado, por no decir en Tabasco, ¿no? Ciencia ficción. Sí, casi. Pero existen estudios que sí en centros muy grandes, donde se establece y se hace realmente estudios donde podemos determinar precisamente, incluso la realidad es de que muchos de estos estudios se hacen ya en cerebros de niños fallecidos. ¿Por qué? Porque realmente se tiene que hacer bajo microscopio y se hacen, la corteza cerebral tiene niveles, son 6 niveles donde se encuentran distintos tipos de neuronas, cada grupo de neuronas tiene un nombre diferente, pero cuando se hace un estudio en macro de esto, se ve precisamente qué tanto, y ahí se hace una cuantificación promedio, y se ha encontrado esto de trastornos en los procesos de poda neuronal en esta etapa de la vida. Y bueno, digo, ya me metí a lo mejor a hablar de un tema específico, complejo como es el autismo, pero lo que lo hago es ponerlo sobre la mesa del tema de hoy, que es el cerebro, para entender cómo precisamente procesos que deberían de estarse dando y que no se dan adecuadamente causan este problema, y que incluso muchos pensaríamos, hombre, pues es que tener más neuronas te va a volver más inteligente. No, no es cierto, nada que ver.
Dice, hablamos de